Entré al salón con una copa de vino en la mano y lo vi ahí, de pie, completamente inmóvil, mirando el televisor como si estuviera viendo un asesinato en directo. ¿Qué pasa, Andrés? Pregunté, con el corazón acelerado. No contestó. Ni siquiera parpadeó. Solo miraba la pantalla. Seguí su mirada y, al ver lo que se proyectaba, casi dejé caer la copa. Ahí estaba yo. En el sofá de casa de Marta, mi mejor amiga. Y no estaba sola. Me veía a mí misma riéndome, demasiado cerca de su primo, Víctor, el típico tío que siempre ha tenido fama de cabrón encantador. La grabación era del viernes pasado. Y aunque no se veía nada explícito, se notaba la tensión entre nosotros. El tipo de tensión que no necesita palabras. Ni contexto. La que se siente en el aire, como electricidad. ¿De dónde has sacado esto? Logré decir, sintiendo que la voz se me rompía. Andrés seguía en silencio, como si no supiera si gritarme o vomitar. Me miró con una mezcla de asco y decepción que no le había visto jamás. Y entonces entendí, alguien nos grabó. Alguien le envió el video. No fue que me pilló por accidente. Fue algo premeditado. Una bomba. ¿Quieres decirme qué coño es esto? Escupió al fin, con una calma tan tensa que me dolía más que si me hubiera gritado. No tenía respuesta. Ni coartada. Ni siquiera la energía para mentir. Porque, en el fondo, sabía que esto iba a pasar. Que este momento iba a llegar. Solo que no pensé que dolería tanto verlo en sus ojos. Y ahí empezó todo. El derrumbe. La guerra. Y sí, la venganza. Él no me gritó, y eso fue peor que cualquier palabra. Ni una sola vez alzó la voz. Solo se quedó ahí, viéndome, con ese video reproduciéndose en bucle como si quisiera memorizar cada gesto, cada mirada, cada segundo en que yo, su esposa, me convertía en alguien que ya no reconocía. Cuando por fin lo detuvo, no me habló, no preguntó nada, simplemente se fue a la habitación sin decirme una sola palabra. El silencio que dejó atrás era insoportable, como si el aire del salón se hubiera vuelto más denso. No sabía si seguirlo o dejarlo, pero no hice nada. Me quedé ahí, de pie, con la copa en la mano, observando la pantalla vacía que hacía unos segundos me había mostrado en la versión más desagradable de mí misma. Durante la noche, no salió de la habitación. No comió. No se duchó. No usó el móvil. Yo me senté en el sofá, sola, esperando alguna señal de vida desde el pasillo, pero solo hubo silencio. Intenté abrir la puerta una vez y me la cerró en la cara. Ni siquiera me miró. Solo la empujó de vuelta con la fuerza justa para dejar claro que no quería hablar. Esa fue nuestra primera noche de la nueva vida, la que empezó con una grabación que alguien le envió y terminó con nosotros durmiendo en mundos distintos dentro de la misma casa. A la mañana siguiente, me desperté con la puerta de entrada cerrándose de golpe. Andrés había salido sin decir nada, sin dejar una nota, sin mirarme. Revisé el móvil y no tenía mensajes. Esperé. 1 hora. Luego 2. A mediodía, no aguanté más y lo llamé. Me cortó la llamada. Le escribí. Nada. Lo volví a llamar. Bloqueada. No entendía cómo había conseguido el video ni quién se lo había enviado. Marta no sabía nada, o al menos eso me dijo, aunque no sonaba muy convincente cuando se lo pregunté. Yo no fui, dijo rápido, como si ya esperara que le preguntara eso, lo cual me hizo sospechar aún más. Pasaron 3 días en los que no supe casi nada de Andrés. Solo lo veía por las cámaras del portal cuando entraba y salía. No me hablaba. No me miraba. No tocaba nada. Dormía en el sofá del despacho. Comía fuera. Llevaba su ropa a la tintorería. No quería cruzar una sola palabra conmigo. Parecía un fantasma. Uno que no flotaba, sino que caminaba con pasos firmes,
midiendo cada movimiento como si estuviera ejecutando un plan. Lo más raro fue que no me pidió explicaciones. No me preguntó si había pasado algo más con Víctor. Ni si había sido la primera vez. Nada. Y eso me dio miedo. Porque cuando alguien no busca respuestas es porque ya las tiene. O porque ha decidido que no le importan. El viernes, cuando llegué del trabajo, encontré todas mis cosas del baño en una caja sobre la cama. Cepillo de dientes, cremas, maquillaje, incluso las pinzas de depilar. Todo ordenado con una frialdad que me hizo temblar. En la cocina, había otra caja. Esta vez con cosas que no usaba hace meses, una tostadora vieja que pensaba tirar, un libro de recetas que me regaló su madre, y una nota pequeña, escrita con su letra, haz lo que quieras con esto. Ni una firma, ni un insulto, ni una ironía. Solo eso. Me estaba vaciando del espacio, sin echarme, pero tampoco dejándome quedarme. Esa noche lo esperé despierta. Necesitaba que me hablara. Que me dijera algo. Lo que fuera. A las 2 de la madrugada, entró. Se quitó los zapatos, dejó las llaves en la mesa, fue al baño. Cuando salió, me vio sentada en el salón, con la tele apagada y las luces bajas. Se detuvo en la puerta. No cruzó. No saludó. Solo me miró y dijo, ¿ya terminaste con Víctor o sigues viéndolo? Le dije que no lo veía desde ese día, que no había vuelto a hablar con él, que no había pasado nada más. Me escuchó, sin parpadear. Y cuando terminé, respiró hondo, como si esa conversación fuera un trámite que debía cumplir. Me da igual, me dijo. No es por él. Es por ti. Esas palabras fueron como un puñetazo. Porque si me hubiera dicho que era por Víctor, podría haberme defendido. Podría haber dicho que fue un error, que fue un impulso, que estaba confundida, que no buscaba nada. Pero no. Me lo dejó claro, el problema no era él. Era yo. Y eso fue lo que me destruyó por dentro. Porque significaba que lo que había roto no era solo la confianza, era su imagen de mí. Lo que había arruinado no era el matrimonio. Era quien era yo para él. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue a dormir. Y yo me quedé en el salón, como una extraña en mi propia casa, repasando cada detalle de los últimos meses, buscando el punto exacto donde empecé a convertirme en esta persona. Pero no lo encontré. Porque no fue una decisión. Fue un abandono. Uno lento, de esos que no suenan como una ruptura, pero lo son. Solo que hasta que no te cae encima, no lo ves. Al día siguiente, su primo me escribió. ¿Andrés sabe algo?, preguntó, como si todavía quedara lugar para la duda. No le respondí. Lo bloqueé. En ese momento entendí que lo que hice no tenía marcha atrás. Y que lo peor todavía no había llegado. No tuve que esperar mucho para la confrontación. Pasó justo después del almuerzo del domingo. Los niños estaban con mis suegros, y la casa estaba en silencio, ese tipo de silencio incómodo que se siente cuando uno sabe que algo va a explotar. Yo estaba en la cocina recogiendo los platos cuando escuché su voz desde el pasillo, firme, seca, sin emoción. Tenemos que hablar. No hubo rodeos, no usó diminutivos, ni siquiera me miró mientras se sentaba en una de las sillas del comedor, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas como si estuviera entrevistándome para un trabajo. Me senté frente a él sin decir nada. Había preparado lo que iba a decir durante horas, pero al tenerlo enfrente me quedé vacía. Él me miró sin pestañear, sin odio, sin tristeza, solo con ese gesto de alguien que ya lo ha perdido todo por dentro. Quiero que me lo digas todo, dijo, sin levantar la voz. No me interesa lo que ya vi, quiero lo que no se ve en el video. Quiero los detalles. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Cómo empezó? Me tragué en seco. Le dije que solo pasó una vez, que fue en casa de Marta, que yo estaba confundida. Él sonrió, pero no con humor.
Una sonrisa amarga, corta. No me trates como a un idiota, Claudia. Nadie se sienta así de cómoda con alguien en su primera vez. Entonces entendí que no me creía ni una palabra. Le repetí que no pasó nada más, que solo fue un error, que me sentí sola, que llevaba meses sintiéndome invisible en casa. Él apoyó la espalda contra la silla, me miró con cara de asco contenida y dijo, «Invisible, ¿esa es tu justificación? ¿Te acostaste con el primo de tu marido porque te faltaron caricias? ¿Eso fue todo? ¿Eso te pareció suficiente motivo para tirar a la basura todo lo que construimos?» Le dije que no sabía por qué lo hice, que no buscaba algo físico, que simplemente me dejé llevar porque necesitaba sentir que alguien me miraba diferente. «¿Y tenías que elegir precisamente a él?», me preguntó, con la voz un poco más fuerte, aunque aún contenida. «De todas las personas que existen, elegiste a alguien que lleva mi sangre, tú sabes lo que significa eso, sabes lo que implica para mi familia, para mis padres, para mis hermanos. ¿Tú sabes cómo me miró mi madre cuando me dijo que alguien le había mostrado el video? Porque sí, Claudia, ya lo vio. Lo vieron todos. Ese video llegó a cada grupo familiar en el que estamos. Alguien lo mandó a propósito. Y ahora todos saben que mi mujer se tiró a mi primo en el sofá de una casa ajena». Me quedé helada. No tenía idea de que el video se había difundido tanto. Pensé que solo lo había visto él. Pregunté quién lo había mandado. «No lo sé», dijo. Y, sinceramente, ya no me importa. Lo que me importa es que tú no solo me traicionaste a mí, traicionaste a mi familia. Nos dejaste a todos en ridículo. Quise decirle que no fue algo planeado, que no quise herir a nadie, que no pensé que llegaría tan lejos. Me cortó antes de que terminara. «No pensaste, ese es el problema. Nunca pensaste. Solo actuaste como una adolescente. Ni siquiera tuviste la decencia de sentir culpa al día siguiente. Te vi sonreír como si nada. Cocinaste. Lavaste la ropa. ¿Jugaste con los niños? ¿Qué clase de persona hace eso después de lo que hiciste?» Intenté explicarle que no fue así, que sí me sentí mal, que no sabía cómo enfrentar lo que había pasado. «No supiste cómo enfrentarlo, pero bien que supiste cerrar la puerta con seguro y apagar las luces, ¿no? Qué conveniente que nadie más estuviera ahí. Qué fácil se te dio todo. Siempre tan limpia, tan correcta, tan perfecta delante de todos. Y ahora mírate. Estás ahí sentada, dándome excusas, como si eso fuera a arreglar algo». Le pregunté qué quería de mí, si quería divorciarse, si quería que me fuera de casa. «No sé todavía lo que quiero», me respondió. «Pero lo que sí sé es que no quiero seguir viéndote fingir que esto se puede solucionar con una conversación. No se puede. No después de lo que hiciste. No después de mentirme en la cara y acostarte con mi primo como si fueras una desconocida». Le dije que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, que podía ir a terapia, que podíamos intentarlo por los niños. Él me miró con los ojos más vacíos que le había visto en mi vida. «No lo hagas por los niños. Ellos no necesitan crecer viendo a una madre arrastrarse por algo que rompió sola. Y no necesitan ver a un padre que ya no siente nada por la mujer con la que duerme». Me puse a llorar, pero no me abrazó, no se levantó, ni siquiera desvió la mirada. Se quedó ahí, mirándome, como si estuviera observando una escena ajena. Cuando terminé de hablar, se levantó sin decir palabra, subió las escaleras y cerró la puerta del despacho con llave. Esa noche no bajó. Y yo dormí en el sofá, sin saber si al despertar todavía tendría un matrimonio o si ya solo me quedaba la vergüenza. No noté el momento exacto en que Andrés dejó de actuar como mi marido y comenzó a comportarse como un enemigo con una sonrisa neutra, pero lo supe con certeza cuando descubrí que había vaciado su armario sin que yo me diera cuenta. Lo hizo poco a poco, sin prisas, durante las noches en que se encerraba en el despacho con la puerta cerrada y sin emitir un solo sonido. Al principio pensé que simplemente dormía ahí para evitar verme, pero después de una semana revisé el ropero y ya no había camisas, ni pantalones, ni corbatas.
Solo colgadores vacíos. Le pregunté por qué había hecho eso y respondió con algo que me dejó helada. Me estoy asegurando de que, cuando me vaya, no tengas que ver nada mío y así puedas seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. No lo dijo con rabia. Lo dijo con una calma tan medida que entendí que ya no tenía interés en discutir. Estaba ejecutando su salida como si fuera una operación logística. No tardé en descubrir que no solo se estaba llevando su ropa. También había cambiado las contraseñas del banco, había puesto en pausa las tarjetas secundarias y había pedido un duplicado de todos los documentos importantes que compartíamos. Un lunes por la tarde recibí una notificación del colegio avisando que la cuenta para el comedor de los niños se había desvinculado de su cuenta habitual y que ahora solo tenía la mía. Llamé al banco, y me confirmaron que él había solicitado separar las cuentas y eliminar las autorizaciones compartidas. Llamé a Andrés, pero no respondió. Le escribí, y me dijo, tú elegiste actuar sola, así que ahora haces las cosas sola. Empezamos por ahí. Empecé a notar cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero muy calculadas. Cambió la clave del Wi-Fi y puso una nota en la nevera con el nuevo acceso, pero el nombre de la red era La Traición de Claudia-5G. Me pareció una broma, pero cuando los niños preguntaron por qué tenía ese nombre, se limitó a decir, pregúntale a tu madre. Eliminó todas las fotos nuestras de las redes sociales, bloqueó a mis padres de su cuenta y dejó visibles solo las imágenes con los niños. Me sacó del grupo familiar que usábamos para coordinar horarios, tareas escolares, cumpleaños. Cuando le pregunté por qué estaba haciendo todo eso, me dijo, no estoy haciendo nada que tú no empezaste. Solo estoy terminando lo que tú rompiste. Lo más fuerte fue el sábado en la tarde, cuando su hermana me llamó para decirme que Andrés se había reunido con todos los miembros cercanos de la familia para contarle su versión. No exageró, no inventó, no agregó dramatismo. Solo mostró el video y explicó lo que había pasado. Según ella, lo hizo en una reunión en su casa, con los primos, sus padres, su tía y sus hermanos. Les puso el video en silencio y luego les dijo, esto es lo que pasó. No quiero que nadie me pregunte si estoy bien, ni qué voy a hacer. Solo quiero que lo sepan porque yo no tengo nada que esconder y no pienso cargar con esto solo para proteger a alguien que no tuvo problema en humillarme de esta forma. Cuando terminé de hablar con ella, tuve la sensación de que algo se había roto de forma definitiva. Me sentí expuesta, como si ya no tuviera ningún control sobre mi imagen, mi historia, mi lugar dentro de su entorno. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que vino después. Una semana después de esa reunión, me llegó una notificación judicial. Andrés había solicitado una mediación urgente para revisar los términos de custodia y convivencia. Me citaban a una reunión legal para determinar si íbamos a seguir compartiendo la vivienda mientras se resolvía el conflicto, o si uno de los dos debía salir. No habíamos hablado de separación formal. No habíamos firmado nada. Y sin embargo, él ya tenía abogados, pruebas y testigos. Me estaba preparando una salida estructurada, legal, meditada. No era un impulso. Era una estrategia. Su venganza no era escandalosa ni violenta. Era meticulosa, quirúrgica, diseñada para dejarme sola sin decir una palabra más alta que otra. Intenté hablar con él, cara a cara, pero no me lo permitió. Me dijo que ahora todo debía pasar por su abogada. Le supliqué que no involucrara a los niños, que no los arrastrara en esto. Me respondió con frialdad, los niños ya están involucrados desde que decidiste que tu placer valía más que la estabilidad de esta familia. Ahora van a ver quién es quién. Y lo peor de todo fue cuando empezó a responder mis mensajes con capturas de pantalla. Me escribía algo, y luego me reenviaba conversaciones pasadas nuestras donde decíamos que siempre íbamos a hablarnos con respeto, que nunca íbamos a hacernos daño delante de los niños, que si alguna vez algo fallaba, lo manejaríamos con madurez. Me los reenviaba con una sola palabra, hecho. Todo lo que Andrés hizo, lo hizo sin levantar la voz, sin romper nada, sin llorar. Lo hizo con una frialdad que me dolió más que cualquier insulto. No lo perdí en una pelea.
Lo perdí viendo cómo borraba mi existencia de su vida con una eficiencia tan meticulosa que parecía que había estado esperando esta oportunidad durante años. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde para detenerlo. Y por primera vez, sentí verdadero miedo de lo que vendría después. No fue una conversación planeada ni acordada, simplemente ocurrió una noche en la que ninguno de los dos podía seguir esquivándose dentro de una casa que, aunque aún compartíamos, ya no era un hogar. Andrés entró en la cocina justo cuando yo estaba guardando los platos de la cena. No habíamos dicho una palabra desde hacía 2 días. Él vivía como un inquilino que no me reconocía. Hablaba con los niños, pagaba las facturas, cumplía sus horarios, pero a mí ni me miraba. No sabía si me odiaba o si ya le era completamente indiferente, pero ambos sabíamos que la situación no podía seguir así. Cuando se apoyó en el marco de la puerta y dijo tenemos que terminar esto, supe que ya no había espacio para más excusas, ni silencios, ni frases cuidadas. Asentí, le ofrecí café, lo rechazó y se sentó sin rodeos. Yo me senté frente a él, sin saber si iba a afirmar algo o si simplemente quería cerrar el capítulo con palabras. Me miró, con los ojos más tranquilos que le había visto en semanas, y eso me inquietó más que cualquier grito. Dijo que ya tenía todo listo para dejar la casa en 2 semanas. Que había alquilado un piso pequeño cerca del colegio de los niños y que tenía un acuerdo provisional para compartir la custodia de forma alterna, cada semana uno, sin interferencias. Me explicó que no pensaba pelear por objetos ni por recuerdos. Que se iba con su ropa, su portátil, algunos libros y nada más. Lo dijo con una claridad que me desarmó. Le pregunté si esto era definitivo, si no había nada que se pudiera hacer. Me miró como si le costara entender que yo aún tuviera esperanzas y respondió que el momento de evitar esto había pasado el día que me acosté con su primo. No es solo que me engañaste, dijo, es que no te importó hacerlo con alguien que forma parte de mi vida desde que nací. Es que decidiste que eso era más importante que todo lo demás. Y eso no lo puedo olvidar, Claudia. Lo entendí cuando vi que no intentaste detener nada hasta que ya todo se había derrumbado. Lo entendí cuando preferiste ocultarlo en lugar de confesarlo. Lo entendí cuando vi tu cara en el video. No había culpa. Solo placer. Intenté explicarle que las cosas no eran tan simples. Le hablé del desgaste, de los meses sin hablarnos, de la rutina que nos comió, de cómo me sentía ignorada, invisible, sola. Le dije que no fue planeado, que pasó, que me dejé llevar, que no supe cómo pararlo. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó si sentía algo por Víctor. Le dije que no, que nunca fue una cuestión de sentimientos, que no lo amaba, que ni siquiera me caía tan bien. Solo estaba ahí. Me miró y dijo, entonces peor. Me quedé sin palabras, porque entendí lo que quería decir. Si al menos hubiera sido por amor, quizás habría una lógica en todo esto. Pero fue por nada. Por una noche. Por una emoción momentánea que ahora había destruido todo. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no tenía energía para odiarme, que lo que sentía era decepción, una decepción profunda, cansada, que no se gritaba, que no dolía en forma de rabia, sino de silencio. Me dijo que había dejado de ser su compañera, su aliada, su refugio, que ahora solo era alguien que compartía techo por obligación. Que no podía seguir viviendo así. No quiero criar a mis hijos en medio de una mentira. No quiero que piensen que hay que aguantar por aguantar. Quiero que entiendan que las decisiones tienen consecuencias. Y que hay límites que, una vez cruzados, ya no permiten volver atrás. Le pregunté si no quería intentarlo por los niños. Me dijo que justamente por ellos era que no quería seguir conmigo. Que los respetaba demasiado como para convertir su vida en un simulacro. Me dijo que los amaba, que iba a estar siempre, que no iba a faltarles nunca, pero que no podía seguir enseñándoles a normalizar el daño. Que ya no podía dormir tranquilo sabiendo que yo estaba al otro lado del pasillo. Que había noches en las que se despertaba con la imagen del video en la cabeza. Que no eran solo celos,
Era una humillación constante que no lo dejaba respirar. Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no, que ni siquiera estaba pensando en eso, que no tenía cabeza para otra persona. Que estaba aprendiendo a rearmarse solo, sin mi sombra, sin mi culpa, sin mis justificaciones. Después de esa frase, se hizo un silencio largo. Yo lloraba, pero no de forma dramática, solo con lágrimas que no podía detener. Él no se conmovió. Me ofreció un papel con fechas para la mudanza, horarios para el intercambio de los niños, y un número de contacto de su abogada para formalizar todo. Me dijo que no quería llevarlo al extremo, que no pretendía destruirme, pero que tampoco iba a fingir que todo estaba bien. Voy a rehacer mi vida. No sé cuándo ni cómo, pero sé que va a pasar. Y tú harás lo mismo. Quizás con más honestidad la próxima vez, dijo. Me levanté de la mesa sin decir nada. Él se quedó ahí unos minutos más, luego se fue al despacho. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Sin besos, sin abrazos, sin reconciliación. Solo acuerdos, horarios y una calma que dolía más que cualquier tormenta. No pasó nada especial el día que Andrés se fue. No hubo una escena, ni maletas tiradas por el suelo, ni portazos. Él había empacado todo con antelación, en cajas discretas, y lo había ido trasladando por partes los días que no estaban los niños. La última mañana, dejó las llaves en la mesa del salón, junto a una nota que decía simplemente que ya tenía todo lo suyo y que cualquier tema pendiente lo resolveríamos por medio de los abogados. Cuando me levanté, ya no estaba. El coche no estaba en el garaje. La habitación que había sido nuestra por más de 10 años estaba vacía. No sentí ira. Tampoco alivio. Solo una especie de agotamiento profundo. No era solo el final de un matrimonio. Era la confirmación de que todo lo que había ignorado durante tanto tiempo ahora era real, tangible, irreversible. A partir de ese momento no había más posibilidad de enmienda, ni de parches. Todo estaba definido. Durante los primeros días después de su partida, intenté mantener una rutina, como si nada hubiera pasado. Me levantaba, preparaba el desayuno para los niños, los llevaba al colegio, trabajaba desde casa, hacía las tareas del hogar. Pero nada se sentía normal. En cada rincón había un vacío diferente. No por su ausencia física, sino por todo lo que se había llevado consigo. La autoridad, la estructura, el equilibrio. Andrés no era un hombre ruidoso, pero su presencia se notaba. Y sin él, la casa era otra cosa. Lo peor fue notar cómo los niños comenzaron a cambiar. No lo decían abiertamente, pero preguntaban menos, reían menos, se encerraban más en sus habitaciones. En las semanas que siguieron, Andrés cumplió con cada cosa que había prometido. Venía por ellos a la hora exacta, los traía puntuales, nunca pedía modificaciones ni discutía los días asignados. Era correcto, medido, cumplidor. Pero conmigo no cruzaba una palabra. No me miraba. No saludaba. Y lo hacía de una forma tan calculada que era imposible no sentirme castigada. Un día, mientras doblaba la ropa de Lucía, encontré en su mochila una hoja mal doblada con un dibujo hecho por ella. Era una casa partida en dos, con ella y su hermano en el medio, y yo a un lado, Andrés al otro. Cada uno con un globo de diálogo vacío. Era una imagen sencilla, pero entendí que para ellos el silencio entre sus padres era más violento que cualquier grito. Esa noche lloré sin hacer ruido. No porque Andrés se hubiera ido, sino porque mi hija ya no podía imaginarse un solo momento en el que su madre y su padre hablaran entre sí. Me di cuenta de que no había forma de reparar lo que había causado. Que las consecuencias no eran solo para mí, ni para él. Que había arrastrado a todos, incluso a los que no tenían nada que ver. Con el paso de los días, empecé a entender cosas que antes no quería ver. No fue solo una traición. Fue una acumulación de descuidos, de elecciones cómodas, de momentos en los que preferí evitar conversaciones difíciles por no incomodar, por no alterar la rutina.
Fue mirar para otro lado cuando notaba el desinterés. Fue usar el silencio como castigo en vez de resolver lo que nos distanciaba. No justifico lo que hice, pero ahora entiendo cómo llegué hasta ese punto. Me acostumbré tanto a no hablar, a no pedir, a no reclamar, que cuando alguien me prestó atención, aunque fuera por las razones equivocadas, me pareció que era suficiente para sentirme viva. Fue un error. No uno impulsivo, sino uno lento, acumulativo, lleno de decisiones pequeñas que al final terminaron destruyendo todo. No volví a saber de Víctor. No me llamó, no escribió, no intentó contactarme. Me enteré por Marta que se había ido de la ciudad. Supongo que él también entendió que su papel en esta historia ya no tenía más espacio. Yo no quise buscarlo. No por respeto a Andrés, sino porque ya no había nada que decirle. Lo que pasó no fue amor, ni siquiera fue deseo real. Fue la consecuencia de una cadena de negligencias emocionales que yo misma había permitido. Nunca supe quién grabó el video ni quién lo difundió. Ya no me importaba. Al final, el daño no lo provocó el video, sino todo lo que ocurrió antes. Hoy, varios meses después, vivo en la misma casa, con menos ruido, menos conversaciones, y más tiempo para pensar. Andrés no ha vuelto, y no creo que lo haga. No hay rencor. Solo una distancia definitiva. Los niños se están adaptando. A veces preguntan, a veces callan. Estamos todos reconstruyéndonos a nuestra manera. Yo estoy yendo a terapia. No porque espere recuperar algo, sino porque quiero entender cómo llegué a convertirme en alguien que fue capaz de traicionar su propia historia sin medir lo que estaba destruyendo. No quiero volver a ser esa persona. No por Andrés, ni por los niños. Por mí. Si algo aprendí de todo esto es que las cosas no se rompen de golpe. Se desgastan en silencio. Y si no estás dispuesto a enfrentar los silencios, un día te despiertas y ya no queda nada. Eso fue lo que me pasó. Ahora solo me queda vivir con eso, aceptarlo, y hacer lo que pueda con lo que quedó. Aunque no sea mucho. Aunque ya no sea con él.